Bienvenidos a NTD en español, soy Mayra Jaime y vayamos directo a la información. Texas presentó los resultados de su combate al tráfico ilegal de drogas de los cárteles mexicanos. El gobernador Abbott dijo que el fentanilo es un asesino clandestino fabricado y distribuido por los cárteles. Investigadores de la Universidad de Boston crearon una nueva variante mortífera del COVID, causando preocupación y condenas de la gente. Una encuesta reciente muestra que el político favorito del país es nada menos que el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Le contamos otros resultados. Kemp y Abrams se enfrentan nuevamente después de 4 años por la gobernación de Georgia. Tuvieron el primero de 2 debates antes de las elecciones. Tenemos los resultados de la lucha del gobernador de Texas contra el tráfico ilegal de drogas. Su oficina dijo que en el último año incautaron cientos de millones de dosis letales de fentanilo en el estado. Estos son los detalles. Las autoridades de Texas incautaron más de 342 millones de dosis letales de fentanilo en el último año, según la oficina del gobernador. Eso es suficiente para matar a todas las personas en Estados Unidos. Las gigantescas incautaciones de droga forman parte de la Operación Estrella Solitaria del gobernador de Texas, Greg Abbott. Este es un esfuerzo para combatir el tráfico de drogas y la inmigración ilegal. El fentanilo es un potente opioide sintético. Es 50 veces más fuerte que la heroína y tan solo 2 miligramos puede matar a una persona. Los cárteles de droga mexicanos importan cada vez más fentanilo de China. Luego lo introducen en pastillas falsificadas y las venden a compradores desprevenidos en Estados Unidos. El gobernador Abbott declaró el lunes: el fentanilo es un asesino clandestino y los cárteles de la droga mexicanos lo fabrican y distribuyen estratégicamente disfrazado de analgésicos, estimulantes, ansiolíticos e incluso caramelos. Al mismo tiempo, Abbott dio a conocer la nueva campaña estatal Una píldora mata. Su objetivo es salvar vidas, informando a los tejanos que solo una píldora con fentanilo puede ser mortal. La campaña llegó en un momento en el que las muertes por sobredosis aumentan en Estados Unidos. Los CDC calculan que el año pasado se produjeron más de 107,000 muertes por sobredosis en Estados Unidos. Eso es un 15% más que el año anterior. El mes pasado, Abbott designó oficialmente a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Esto da a las fuerzas de seguridad estatales más poder para acabar con estos grupos y sensibilizar al público sobre las actividades mortales de los cárteles. Investigadores de la Universidad de Boston desarrollaron una cepa de COVID-19 que mató al 80% de los ratones infectados con ella. La investigación provocó preocupación y condenas en Internet. Tenemos la historia. Los investigadores de la Universidad de Boston extrajeron la proteína de la espiga Omicron. Luego la unieron a la variante original de COVID-19 de Wuhan y la llamaron Omicron S. Mientras que Omicron causó una infección leve y no mortal en los ratones, Omicron S provocó una enfermedad grave con una tasa de mortalidad del 80%. Los investigadores afirman que el sistema inmune de los ratones y el de los humanos son muy diferentes, y que si el híbrido Omicron S infectara a los humanos, probablemente no sería tan mortal. Sin embargo, descubrieron que la nueva cepa era 5 veces más infecciosa que Omicron cuando infectaron células humanas con ella. La publicación del estudio provocó preocupación y condenas en Internet. El doctor Paul Hunter, experto en enfermedades infecciosas, dijo que le preocupa lo que los laboratorios son capaces de producir. Se pregunta para qué se están utilizando los laboratorios. Si es para fines de diagnóstico, entonces dice que juegan un papel importante. Sin embargo, dijo que si empiezan a tener un doble propósito, como investigaciones con implicaciones militares ofensivas, eso es preocupante. Algunos funcionarios de los servicios de inteligencia estadounidenses dijeron en 2021 que creen que el COVID-19 se creó dentro de un laboratorio o se escapó de uno. El gobierno de Estados Unidos tiene un programa de compensación para las personas que sufrieron daños por las vacunas contra COVID-19, pero muchos de los damnificados no han recibido ni un centavo. Echemos un vistazo a lo que está pasando. Realmente no hay un camino de justicia por los daños por las vacunas contra COVID-19. El Programa de Indemnización de Daños Derivados de Vacunas, o VICP, es un programa de gobierno establecido en 1986. El abogado especializado en daños por vacunas, Robert Krakow, lo explica. Se estableció para asegurarse de que las personas con daños por las vacunas pudieran acceder a la compensación, pero también con el propósito principal de dar inmunidad a los fabricantes de vacunas por los daños causados por las vacunas.
Explicó además que cuando la gente le pide ayuda porque ha sufrido daños causados por la vacuna anti-COVID, les dice que no puede hacer mucho. En cambio, los anima a presentar un reclamo ante el VICP. Krakow también explicó algunas de las lagunas legales del programa. La vacuna de Pfizer, que fue aprobada, cuya marca se llama COMIRNATY, es diferente de la vacuna de uso de emergencia de Pfizer, así que sí son diferentes. Son vacunas diferentes. Es decir, que si sufriste daños por las vacunas anti-COVID-19 de uso de emergencia, el VICP no sería un recurso, porque es una vacuna diferente, y nunca la van a cubrir. Así que hay todas estas áreas de injusticia total que se están perpetrando contra la población. Otro programa gubernamental, llamado Programa de Compensación de Lesiones por Contramedidas o CICP, está destinado a cubrir los daños causados por las vacunas autorizadas por el uso de emergencia. Pero este año el CICP solo tenía 20 empleados y unos $900,000 destinados a compensaciones. Eso es lo que dice Wayne Rowery, uno de los principales expertos en leyes y políticas de indemnización por vacunas. Si se quisiera tener un programa funcional que ofreciera una oportunidad de compensación para quienes realmente sufren daños, se vería un nivel de personal de probablemente, 1,000 o 2,000 personas, porque hay una gran cantidad de papeles que procesar, registros médicos que revisar, y luego unos niveles de compensación que probablemente van a necesitar entre 500 y 1,000 millones de dólares al año para el número de daños. Los números no cuadran. Esto me dice que, 1, el gobierno federal no sabe qué hacer, o 2, que sabe qué hacer y que le da la espalda a los lesionados. Rowery dice que la mejor manera de que esto cambie es que los americanos presionen a sus funcionarios electos para que los programas de compensación hagan más por los lesionados por vacunas. El gobernador Gavin Newsom ha anunciado que el estado de emergencia COVID-19 de California se levantará a finales de febrero. La fecha se supone que permite a las instituciones médicas tener el tiempo suficiente para prepararse. La oficina de Newsom dice que la fecha se fijó para asegurar que el sistema de atención médica esté preparado para un posible aumento de casos en las vacaciones de invierno y dar tiempo para prepararse al estado y gobiernos locales. La oficina del gobernador dice que la actual orden de emergencia continúa con los programas de pruebas y vacunación de COVID-19 del estado y evita sobrecargar a los centros y trabajadores de salud. La declaración de emergencia se impuso al comienzo de la pandemia para dar prioridad a la obtención de equipos de protección y la creación de centros de pruebas y sitios de vacunación. Newsom buscará cambios legales para que las enfermeras puedan seguir suministrando los medicamentos de COVID-19 y los centros médicos puedan seguir permitiendo que únicamente los trabajadores de laboratorio procesen las pruebas de COVID. El gobernador presionará para hacer estos cambios cuando se reúna de nuevo la legislatura estatal. Ahora vamos a un breve corte y regresando le tendremos información sobre el gobernador de Florida, quien a pesar de las dificultades que enfrenta, sigue siendo el favorito. Ya regresamos. A América Latina pode, nesse momento, ser o grande farol para a nova esquerda que nós precisamos criar no mundo. Nós estamos cercados de bandeiras vermelhas. Las preguntas me parecieron demasiado importantes para ignorarlas. Temos outras poucas potências de olho no Brasil. ¿Qué intereses extranjeros hay en esta disputa? Há riscos de ataques de diversas formas e origens. Quise llegar a la verdad de estos hechos y de lo que significa. Virtually every country in Latin America is now going down the Sao Paulo Forum Road, the Workers' Party model. Isso acaba por transformar esses países em narco-estados. É o último bastião da América do Sul. Se cair o Brasil, é um perigo muito grave para todas as Américas. One of the most critical elections in world history. It's not just about Brazil. This is about the entire Latin America. This is about the entire Western Hemisphere. And if the Western Hemisphere falls, that's it. That's a communist world. So that's the short answer.
Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del Este. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, suele estar bajo la lupa, pero una encuesta mostró que sigue siendo un político favorito en Estados Unidos. El mes pasado, cuando el gobernador de Florida, Ron DeSantis, pagó el vuelo de 50 inmigrantes ilegales a Martha's Vineyard, los críticos le acusaron de mentir y tratar mal a los inmigrantes. Cuando Biden envía a esa gente por todo el cinturón de la fruta en avión en medio de la noche, no escucho ni un pitido de esta gente. Pero una encuesta publicada por el Departamento de Investigación de Statista hace unas semanas mostró que DeSantis tenía un alto índice de aprobación neto entre los estadounidenses. Y un nuevo sondeo de la población muestra que sigue siendo un político muy querido. Una encuesta online realizada por Harvard Capps y Harris el 12 y 13 de octubre pidió a los estadounidenses calificar las principales figuras políticas. La encuesta mostró que DeSantis tenía el índice de aprobación neta más alto entre los principales políticos estadounidenses. La aprobación neta se calcula restando las opiniones desfavorables de las favorables. El 39% de los encuestados estuvo a favor de DeSantis, mientras que el 33% no lo está. Esto resultó en un índice de aprobación de +6. El ex vicepresidente Mike Pence quedó en segundo lugar con una aprobación de +4. Los principales rivales políticos elogiaron a DeSantis por su reciente manejo del huracán Ian, incluyendo al presidente Biden. Lo que el gobernador hizo es bastante notable. Otros resultados destacados de la encuesta incluyeron la aprobación del Partido Republicano, que subió 4 puntos en los últimos 4 meses, ahora está en el 49%. Y la aprobación del Partido Demócrata, que se estancó después de una subida, ahora está en el 46%. Los encuestados dicen que los problemas más importantes que enfrenta el país son la inflación, la economía y la inmigración. El Departamento de Justicia está pidiendo a un juez federal que condene al ex asesor del expresidente Trump, Steve Bannon, a 6 meses de cárcel. Dicen que Bannon siguió, cito textualmente, una estrategia de mala fe, de desafío y desacato. Bannon fue condenado en julio por 2 cargos de desacato al Congreso por desafiar una citación del comité del 6 de enero. Cada cargo se castiga de 30 días a 1 año de prisión y una multa de hasta $100,000. El Departamento de Justicia solicita una multa máxima de $200,000. Los fiscales dijeron a la Corte que Bannon despreció la autoridad del comité e ignoró las exigencias de la citación, y su negativa a presentar documentos les llevó a recomendar la pena de prisión. Los abogados de Bannon pidieron al juez que impusiera una pena de libertad condicional en lugar de cárcel, y que dejara la sentencia en suspenso a la espera de una apelación. Está previsto que Bannon sea sentenciado en el tribunal el viernes. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes hizo público este lunes un informe sobre las tarifas de las habitaciones que se cobraron a los agentes del servicio secreto cuando se alojaron en los hoteles del expresidente Trump. Desde enero de 2017 hasta septiembre de 2021, el servicio secreto se alojó en propiedades de Trump para proteger al expresidente, tanto durante como después de su presidencia. El informe alega que al menos 11 veces los hoteles de Trump cobraron tarifas de habitación a más de $800 por noche. En otras ocasiones los cargos fueron de más de $1,100. Por ejemplo, el comité publicó un libro de cuentas que muestra que el hotel de Trump en Washington, D.C. cobró $1,600 para los agentes que protegían a Eric Trump. La tarifa del gobierno para D.C. esa noche era de $242. Sin embargo, la agencia recibió al menos 40 exenciones para permitir los costos más altos. La organización Trump negó las acusaciones y dijo que proporcionó habitaciones a los agentes a precio del costo con importantes descuentos o de forma gratuita. Vamos a un breve corte, pero antes quiero aprovechar para recordarle que se suscriba a nuestro canal de NTD en español y active la campanita para recibir las notificaciones. Suscríbase a Epoch TV si aún no lo ha hecho. Ingrese a es.theepochtimes.com, donde encontrará el mejor contenido en español y sin censura. Regresamos.
Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Apenas unas horas después de la apertura de las urnas en Georgia, los candidatos a gobernador se enfrentaron en el primero de dos debates. El actual gobernador republicano Brian Kemp se vuelve a enfrentar a la candidata demócrata Stacey Abrams. Abrams perdió por poco ante Kemp hace 4 años. Ahora Kemp busca un segundo mandato. Tenemos más información sobre el debate de anoche. Los candidatos a gobernador debatieron temas como el crimen, el voto, la educación y el aborto. El actual gobernador Brian Kemp dejó clara su postura sobre el aborto y aseguró que no tomaría más medidas para restringir el procedimiento si es reelegido. No es mi deseo hacerlo. Los georgianos deben saber que mi deseo es seguir ayudándoles a luchar contra la inflación más alta en 40 años, los altos precios de la gasolina y otros asuntos que nuestras familias enfrentan en Georgia ahora mismo. Honestamente, debido a las malas políticas de Washington, D.C., del presidente Biden y de los demócratas que tienen el control total. El aborto es ilegal en Georgia después de las 6 semanas de embarazo. Se permiten excepciones para casos de violación, incesto o riesgos para la salud de la madre. La candidata Stacey Abrams acusó a Kemp de ser débil con respecto a las leyes de armas, permitiendo a personas peligrosas acceder a armas de fuego e inundar las calles con armas. Georgia no tiene un periodo de espera, no tenemos controles de antecedentes universales y uno de los pocos permisos que teníamos y que nos ayudaba a mantenernos seguros impidió que 5.000 personas que no debían tener armas las obtuvieran. Este gobernador lo consiguió con su ley de deportación criminal. Abrams criticó a Kemp por promulgar una ley este año que permite a los propietarios de armas llevar un arma oculta sin un permiso. Sé cómo disparar, mi bisabuela me enseñó, pero sé que la persona más responsable es la que tiene el arma. Y por eso citaré a Ronald Reagan. Confía, pero verifica. Kemp defendió su postura y dijo que quiere ser más duro con las bandas y apoyar a las fuerzas policiales. Usted cuenta con gobiernos locales que retienen las armas ocultas, permisos que impiden a los ciudadanos respetuosos de la ley utilizar simplemente su derecho de la segunda enmienda para protegerse a sí mismos, a su propiedad y a sus familias. Aunque Abrams acusó a Kemp de suspensión de votantes, Kemp pregonó la participación récord de demócratas y republicanos en las primarias de Georgia. En mi etapa como secretario de Estado, creé el sistema de registro online de votantes en el Estado, donde cualquier georgiano puede votar, registrarse para votar 24 horas al día, 7 días a la semana. También recordó a los votantes que él fue uno de los gobernadores republicanos que relajó las restricciones públicas a principios de la pandemia del COVID-19. El candidato del Partido Libertario, Shane Hessel, también participó en el debate, pero a menudo quedó atrapado entre los otros dos candidatos y se le hicieron muy pocas preguntas. Sigues volviendo las armas, Stacey, y creo que va a ser tu perdición aquí en Georgia. Georgia, vamos a tener cada vez menos leyes de armas, ya sea bajo los republicanos o los libertarios. Los libertarios no creen en ninguna ley de armas. Creemos que nadie mejor que tú sabe cómo protegerte a ti y a tu propiedad. Hessel arremetió contra Kemp por respaldar la distribución del gobierno de la vacuna contra el COVID. Está previsto un segundo debate para el 30 de octubre. En medio de protestas masivas en la isla y la fuerte represión de la dictadura castrista, un libro busca analizar la verdadera naturaleza comunista, cómo destruyó la economía y cultura de Cuba y cómo esta ideología pretende ahora influir en Estados Unidos y Latinoamérica. Veamos.
Desde hace 5 décadas, la historia de Cuba se vio ensombrecida por la ideología comunista, disfrazada detrás de la fachada del socialismo. La cultura, religión y tradición de Cuba cambiaron radicalmente para dar paso al espectro del comunismo. Ahora un nuevo libro llamado Cuba, la doctrina de la mentira, escrito por Orlando Gutiérrez Boronat, busca desenmascarar la naturaleza del comunismo y cómo poder contrarrestar lo que llamó un virus ontológico mortal. Este es un libro que se basa en una investigación histórica y conceptual profunda sobre cómo lo que se estableció en Cuba en 1959 no fue un movimiento reformista o socialista surgido del pueblo de Cuba, sino en realidad fue una ocupación de Cuba para el beneficio, para el uso de una agenda que va mucho más allá de Cuba, una agenda de control humano mucho más allá de Cuba. Gutiérrez Boronat, quien también es coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, explicó cómo las ideas comunistas fueron infiltrándose metódicamente en Cuba y creando la base para socavar la nación cubana. Bueno, lo primero que hizo el régimen comunista en Cuba fue intentar destruir estos anticuerpos, destruir las tradiciones cubanas, eliminarla de la memoria popular, destruir la religión. El país en América Latina donde ha tomado lugar la más intensa persecución anticristiana fue en Cuba, porque la religión cristiana, la católica, sobre todo fue el primer enfrentamiento grande, era un pilar de las tradiciones y las creencias y la espiritualidad del pueblo de Cuba. Y el régimen hizo todo lo posible por borrar a Cristo de la mente de los cubanos para poder destruir esa cultura cubana. Y lo otro es la filosofía. El régimen, en las famosas palabras de Che Guevara, aquí hay temas que no se pueden debatir, hay convicciones y verdades que son absolutas y no vamos a debatirlas. Ninguna ideología, ninguna doctrina que niegue la autoexaminación y el cuestionamiento es genuina, es falsa, porque lo más natural en el ser humano es preguntar, indagar y buscar la razón para las cosas. Cuando eso se prohíbe de primer plazo es porque se le quiere imponer algo al ser humano. Para el autor, esta revolución cultural en Cuba sirvió como una base importante para luego llevar a cabo una revolución comunista en Estados Unidos. Utilizaron el ejemplo de Cuba, utilizaron lo que se estaba haciendo en Cuba, lo desconfiguraron completamente para presentar algo exitoso que justificara eliminar las bases del pensamiento tradicional, de la filosofía, de la fe en las mentes de los jóvenes norteamericanos. Y eso ha sido una plaga para Estados Unidos. Gutiérrez Boronat también advirtió que la izquierda académica en Estados Unidos está adoctrinando las mentes de los jóvenes, desviando los significados de la Constitución y creando una lucha de clases. Expertas en el desarrollo personal compartieron con NTD la importancia de educar la propia identidad y la autoestima. Dijeron que son herramientas muy útiles cuando se trata de ayudar a educar la sexualidad y la autoestima en la familia. Además que se puede evitar que el bombardeo de información del exterior provoque confusiones. Veamos. Para tratar el tema de educar la sexualidad en una situación en la que se cuestiona la heterosexualidad incluso en las escuelas, Daniela Teruggi, psicóloga y consultora familiar, compartió con NTD sobre este delicado tema. A veces pensamos que la sexualidad es algo que hacemos y no, en realidad es algo que somos. Necesitamos descubrir quiénes somos para ayudar a educar esta parte. Teruggi afirmó la importancia de tener clara la propia identidad para poder educar la sexualidad. Dijo que la educación no le corresponde al gobierno, ni a los gigantes tecnológicos, ni a los medios de comunicación, sino a los padres de familia, porque educar la sexualidad se requiere que sea continua y solo los padres lo saben hacer con amor en el día a día. La persona humana tiene 3 dimensiones, la parte física, la parte psicológica y la parte espiritual. La física es muy fácil de entender, ¿no? Al vernos al espejo sabemos quiénes somos, la naturaleza misma nos revela lo que somos. La parte psicológica son todos esos sentimientos, las emociones, todo lo que tenemos dentro que nos ayuda a que el otro nos entienda y nosotros entendamos a los otros. Y en la parte espiritual, a veces pensamos que solamente en nuestras creencias y demás. No, en la parte espiritual está nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra capacidad de amar y nuestra libertad. ¿Qué quiere decir? Que si mi combinación genética es de mujer, entonces mis sentimientos, mis pensamientos, mi capacidad de amar, todo lo que se genere será de mujer, porque soy una sola. No me puedo separar. Si me empiezo a separar, entonces vienen los conflictos y los problemas y las confusiones.
entendiéndose la propia sexualidad como la propia identidad y logrando tener una identidad plena, explica entonces que ninguna idea de afuera lo puede mover a uno. Por su parte, la terapeuta Roxana Robledo explicó a NTD lo importante de trabajar en la autoestima, el amor propio y la belleza interior. Sobre todo, mi mensaje va dirigido muchísimo a esos papás, esas mamás, esos profesionales maestros que tienen a su cargo niños, jóvenes, adolescentes. Nos necesitan hoy más que nunca. Los niños están perdidos porque nosotros somos que no encontramos esa belleza interior. Dijo que trabajar en uno mismo, la confianza y la seguridad es la única manera de realmente transmitirlo a los hijos y a todos los niños en general. Además, es una forma de protegerlos para que no se vean afectados por el exterior. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestra próxima emisión a las 10 de la noche hora del este por epochtv.com/ES, la plataforma gratuita del Epoch Times en español. Que tengan una excelente tarde.